En este vídeo empezamos el estudio de la unidad 9, física cuántica. Vamos a tratar solamente unos cuantos conceptos clave, que son los que se van a preguntar en el examen. Y bueno, empezamos, estamos en la página 272. Dice aquí los hechos que no explica la física clásica. Mirad, toda la física que hemos estudiado hasta ahora, desde el principio de curso, mecánica, campo gravitatorio, eléctrico, magnético, ondas, en fin, todo lo que hemos estudiado es lo que se llama física clásica. Esa física clásica es toda la física que se había desarrollado hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esas fechas aparecen algunos fenómenos físicos que no se podían explicar bien con esas teorías de la física clásica, es decir, no se podían estudiar bien con la mecánica newtoniana y con el electromagnetismo que hemos estudiado. Bueno, entonces el desarrollo de nuevas teorías para poder explicar esos fenómenos nuevos llevó a lo que se llama física cuántica, que es ya física moderna. Bueno, aunque fijaros, es moderna, ya tiene pues, un siglo, sí, claro, tiene un siglo ya, pero bueno, se llama física moderna porque empezó, o sea, para distinguirla de la física clásica, que es la que había hasta ese momento. Los fenómenos algunos de los fenómenos que no se podían explicar eran, pues, la radiación que emiten los cuerpos, o sea, el problema de qué radiación emiten, qué radiación absorben los cuerpos, lo que se llama la teoría del cuerpo negro, que es un modelo de emisión y de absorción de radiación por parte de la materia, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos. Esos son tres ejemplos de los espectros atómicos, quiere decir el tipo de radiación que emite cada sustancia química, cada elemento químico. ¿Vale? Y el efecto fotoeléctrico es un fenómeno que vamos a estudiar en profundidad ahora después. Bien, pues lo primero que vamos a decir es el concepto de teoría, bueno, la teoría cuántica de Planck, que es una explicación que se dio al problema este de la radiación que emite un cuerpo negro, a la radiación que absorben y emiten los cuerpos. No vamos a entrar en el estudio del cuerpo negro, que el libro lo hace aquí, en la página 272, 273, ¿vale? En eso no lo vamos a explicar, porque eso no se va a preguntar, pero sí, lo que sí vamos a explicar es, digamos, el concepto, la teoría que desarrolla Planck, fue un físico alemán, para explicar esto, porque ese concepto es clave en la física cuántica y también es muy importante para explicar el efecto fotoeléctrico. Bien, entonces, vamos a ver. La radiación electromagnética interacciona con la materia. Es decir, las ondas electromagnéticas que hemos estudiado, cuando llegan a la materia, pues la materia puede absorberlas, puede reflejarlas, ¿vale? Pero también la materia, cuando está a alta temperatura, ¿vale? O bien está sometida a descargas eléctricas, en fin. En determinadas circunstancias, la materia emite radiación. Por ejemplo, pues el gas que hay en una estrella emite radiación. O el gas que hay dentro de un tubo fluorescente, ¿vale? O el filamento incandescente de una bombilla de las de antes, de las de filamento. O por ejemplo, en una fundición, cuando se tiene un metal muy caliente en un horno, pues porque se va a fundir, lo que sea, pues ese metal se pone al rojo vivo y emite radiación. Entonces, de lo que se trata, el estudio del cuerpo negro es el estudio de un modelo que explique cómo emite radiación la materia y cómo la absorbe, ¿vale? Bien, lo que vamos a explicar es la idea que desarrolló Planck, ¿vale? Max Planck, para explicar esto. Y es la siguiente. Hasta ahora, hasta que empieza a desarrollarse la física cuántica, se piensa que la radiación electromagnética, bueno, como hemos visto en vídeos anteriores, la energía que lleva una onda es proporcional a la amplitud al cuadrado de esa onda, ¿vale?
Es decir, bueno, pero no se ponen limitaciones a la cantidad de energía que eso puede transportar, ni tampoco, es decir, no se ponen requisitos a que esa energía tenga que tener ciertos valores. Quiero decir, esa energía, dependiendo del valor que tenga la amplitud de la onda, puede tener cualquier valor, ¿vale? Es decir, el valor que tiene la energía que lleva una onda electromagnética es un valor continuo que puede tomar cualquier número, ¿vale? Bueno, entonces, esa es la idea que se tenía hasta este momento. Cuando esa radiación interacciona con la materia, es decir, bien porque la materia la absorba o la emita, ¿vale? Pues también se pensaba que se podía emitir en cualquier valor, ¿vale? Sin embargo, la idea de Planck es la siguiente, es para poder explicar realmente cómo los cuerpos emiten y absorben energía, no podemos suponer eso, sino lo que tenemos que suponer es que esa energía solo se puede absorber y emitir en múltiplos de una cantidad. Esa cantidad se llama cuanto o fotón, ¿vale? La palabra cuanto viene de una palabra latina, quantum, que en plural es cuanta, acabado en A. Pues quantum significa cierta cantidad, o sea, un cierto valor. Por ejemplo, mirad, hay muchos ejemplos en la vida cotidiana de cuantificación. Si uno va al supermercado y pretende comprar azúcar, ¿vale? Uno no puede comprar cualquier cantidad de azúcar. Si yo voy al supermercado y digo, quiero 318 gramos de azúcar, pues no voy a encontrar paquetes con esa cantidad. Solamente hay paquetes de 1 kilogramo, ¿verdad? 1000 gramos. Si yo pregunto a cualquier trabajador del supermercado, le digo, oye, yo quiero 318 gramos de azúcar, pues seguro que me dice, lo siento, pero solo vendemos paquetes de 1 kilogramo. O sea, se puede usted llevar un paquete, o 2, o 3, o 100, lo que usted quiera, pero siempre múltiplos de 1 kilogramo. Si yo puedo comprar 1 kilogramo, 2 kilogramos, 5 kilogramos, pero no podré comprar 318 gramos de azúcar. Bueno, pues un ejemplo de cuantificación, en este caso de la cantidad de azúcar. El azúcar solo se puede comprar en múltiplos de 1 kilogramo, ¿vale? Otro ejemplo, pues no sé, las pastillas de lavavajillas que se ponen como estas pastillas que se utilizan para ponerse a lavavajillas para que lave todos los platos, pues esas pastillitas tienen cierto tamaño, cierta cantidad, ¿verdad? Entonces tú puedes poner una pastilla, pero no, si quieres poner ya una cantidad que no sea justamente esa pastilla, tendrías que comprar detergente a granel, que se llama, es decir, un paquete de detergente que ya te permite poner más o menos. Pero si lo compras en pastillas, pues solamente puedes poner una, bueno, o dos. Lo que pasa es que la lavavajillas, el compartimento para las pastillas solo permite introducir una, pero, o sea, podrías poner una o dos o tres, pero no media, ¿no? Bueno, pues esos son dos ejemplos de cuantización de la que hay en la vida cotidiana. Aquí, pues, tiene que ver con eso, con que la energía que emite o absorbe la materia no va a ser cualquier cantidad. O sea, no va a ser un valor continuo que puede tomar cualquier valor, sino que tiene que ser siempre un múltiplo entero de cierto valor que se llama cuanto o fotón. Se le llama también fotón. Es decir, los cuantos o los fotones serían paquetitos de energía electromagnética que tienen cierto valor, ¿vale? ¿Y qué valor tienen de energía esos cuantos o fotones? Pues es justamente lo que tenéis aquí. La energía básica que tiene un cuanto de energía o fotón es H, que es una constante de la naturaleza que se llama constante de Planck, cuyo valor es 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. No hay que saberlo de memoria, como siempre, esto siempre se dará como dato. Pues este valor de esta constante se llama constante de Planck, ¿vale? Un valor muy pequeño, como veis. Pues eso multiplicado por la frecuencia de la radiación, ¿vale? Es decir, si la radiación concreta de la que estamos hablando tendrá
cierta frecuencia. Estudiamos hace poco el espectro electromagnético, veíamos como la luz visible pues tiene cierta frecuencia, cada color tiene la suya también, ¿no? Las ondas de radio tienen otra frecuencia, el ultravioleta tiene otra, es decir, cada radiación electromagnética tiene una frecuencia, que es el número de ciclos por segundo de la oscilación del campo electromagnético. Se mide en hercios la frecuencia. Pues la cantidad de energía que tiene ese paquetito de energía que se llama cuanto fotón es H por F. De modo que los cuantos de la luz roja tendrán cierto valor de energía y los cuantos de la luz ultravioleta tendrán otro y los cuantos de radiación gamma otros. Como veis, cuanto mayor sea la frecuencia, mayor es la energía que tiene el cuanto. Por tanto, la radiación que tiene un valor de energía más grande para su cuanto sería la radiación gamma, la que emiten los núcleos atómicos, y bueno, la que menor energía tendría para el cuanto serían las ondas de radio. Bien, bueno, pues ya está, simplemente tú multiplicas la constante de Planck por la frecuencia y tendrías el valor de la energía del cuanto para cada radiación. Bueno, entonces claro, esto cambia la manera de ver la radiación electromagnética. Y hasta ahora se había pensado que era una onda, o sea, un fenómeno ondulatorio, un campo electromagnético que va variando periódicamente, ¿no? Y que toma cierto valor en cada punto del espacio en función del tiempo. Ahora una ecuación de onda, ¿no? La energía que lleva esa onda, como hemos dicho antes, es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. En este caso pues sería el cuadrado del campo eléctrico y magnético. Bueno, pues esa visión que se tenía de la radiación electromagnética se ve que no es del todo correcta, o no es suficiente para explicar fenómenos. Entonces, ahora, fijaos que estamos viendo la radiación electromagnética como un conjunto de paquetitos de energía, de partículas de energía, que tienen un valor determinado. Entonces, cuando la radiación electromagnética es absorbida o emitida por la materia, cuando la materia emite luz o absorbe luz, de la frecuencia que sea, la cantidad de energía que absorbe o emite no puede ser cualquiera, tiene que ser siempre un múltiplo, de ahí lo del n n es un número natural, tiene que ser siempre un múltiplo del valor del cuanto. ¿Vale? Pues por ahora de este tema, esto es lo que tiene que quedar muy claro. El concepto de, bueno, la interpretación de Planck, la teoría, también se llama teoría cuántica de Planck, esto de aquí. ¿Vale? Bueno, esto es importante. A veces se expresa la energía del cuanto en lugar de en términos de la frecuencia, en términos de la longitud de onda. Sabemos, del estudio de las ondas, sabemos que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, que es c, es la misma para la luz que para los rayos gamma, que los X, que los microondas, pues es longitud de onda partido por el periodo, o lo que es lo mismo, longitud de onda por frecuencia. Entonces, si yo en lugar de poner frecuencia pongo c partido por lambda, o sea, si despejo de aquí la frecuencia, ¿no? Pues me quedaría que la energía del cuanto también se puede poner como h por c partido por lambda, o sea, sería inversamente proporcional a la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menos energía tiene el cuanto o fotón de esa radiación. A ver, que quede claro, cuando un foco emisor de radiación está emitiendo ondas electromagnéticas, eso interpretado como emisión de fotones, no se emite un solo fotón, se emiten muchos fotones. O sea, es una emisión de fotones. ¿Cuántos? Pues ya depende de la intensidad. La intensidad de la onda, que recordáis era la cantidad de energía que esa onda hace llegar por unidad de tiempo y unidad de superficie a un lugar. Tú tienes una superficie iluminada con luz, por ejemplo. La intensidad de la onda sería la cantidad de energía que llega
a esa superficie por unidad de tiempo y se mide en vatios partido metro cuadrado. Bueno, pues ahora la intensidad de la onda la vamos a interpretar como el número de fotones que llegan a esa superficie por unidad de tiempo, ¿vale? O sea, el número de fotones que están llegando ahí a la superficie que tú tengas, por ejemplo, si la superficie de un folio, pues la superficie de ese DIN A4 por cada segundo, ¿vale? O sea que no se emite un fotón, se emiten millones y millones de ellos. Vale, pues esto ya sabéis, es importante también que lo mismo podemos poner que la energía del fotón es h por f que h por c partido por lambda, por longitud de onda. Vale, y ahora ya pasaríamos a estudiar el efecto fotoeléctrico. Vale, que esto es muy importante en este tema porque se va a preguntar tanto teóricamente como en problemas. Bien, y para poder estudiarlo necesitamos la teoría cuántica de Planck, por eso la hemos tratado antes, ¿vale? Bien, pues vamos a ver en qué consiste este fenómeno. Vamos a poner una simulación. Bueno, antes de poner la simulación vamos a explicarlo con lo que tenemos aquí en el libro. Bueno, es un fenómeno que consiste en que cuando se hace incidir luz sobre ciertos metales o sobre una placa metálica, cuando se hace incidir luz sobre él, luz que tiene que tener cierta frecuencia, pues se produce emisión de electrones por parte del metal. Es decir, el metal emite electrones cuando sobre él incide luz. Eso se llama efecto fotoeléctrico. Incide luz sobre el metal y el metal emite electrones. De ahí lo de foto es de luz y eléctrico de electrones. Se llama efecto porque en física, cuando un fenómeno se descubre y no tiene explicación al principio, se le llama efecto. Luego ya, claro, se le encuentra una explicación, pero queda el nombre, ese nombre de efecto fotoeléctrico. Quiere decir que en un momento dado de la historia, pues era un fenómeno nuevo que no tenía explicación. Vale, pues mira, el montaje experimental sería este. Se coge un tubo de vidrio donde se hace el vacío para que los electrones puedan circular bien y no colisionen contra las partículas contra las moléculas de aire, de aire o de gas que hubiese aquí. Se pone el metal que vamos a estudiar, el efecto fotoeléctrico sobre él. El metal sería el cátodo, ¿vale? Y se pone aquí otro electrodo que se llama ánodo. Se llama ánodo porque aquí llegan los electrones, ¿vale? Y se coloca un miliamperímetro, o sea, un aparatito que mide el paso de corriente. Porque claro, tú no ves los electrones, pasas por aquí. Tú lo que ves es, si esto se mueve, esta agujita indica que están circulando electrones, es decir, que se está produciendo efecto fotoeléctrico. Entonces, se hace incidir luz. Si tú no observas aquí nada, significa que no hay efecto fotoeléctrico, no hay emisión de electrones. Si observas que la agujita se mueve, entonces eso significa que sí está habiendo efecto fotoeléctrico, que se están emitiendo electrones que viajan aquí, circulan por aquí, o sea, tendríamos una corriente eléctrica por aquí. Esto ahora explicaré lo que es, ¿vale? Y para qué se pone. Y tendríamos un circuito cerrado, ¿vale? Y esto indicaría el paso de la corriente. Bueno, este fenómeno fue descubierto por Hertz, luego fue investigado por Lennard, era un físico alemán, y encontró lo siguiente. Estas son las características experimentales del fenómeno que hay que conocer muy bien, ¿eh? Esto hay que conocerlo muy bien, tanto el montaje como las características que tiene el fenómeno, cómo ocurre. Bueno, observó que para que se produzca, la frecuencia de la radiación tiene que ser superior a cierto valor. Es decir, el fenómeno no se produce con cualquier frecuencia, sino solo con radiaciones electromagnéticas de frecuencia mayor que una dada, que se llama frecuencia umbral, F sub 0.
Y ese valor de la frecuencia umbral depende del metal que pongas como cátodo. Es decir, tendrá un valor para el sodio, otro valor para el cobre, otro valor para el litio, otro valor, ¿vale? Para cada metal tendrá un valor. Es decir, hay una relación entre qué frecuencia hace falta para que se produzca efecto fotoeléctrico y el metal considerado. Entonces, si la luz que tú pones aquí, incidiendo sobre el metal, tiene una frecuencia inferior a esa, no se produce efecto. Y esto es muy importante, por mucho que eleve su intensidad. Es decir, el fenómeno ocurre de manera que no parece depender de que la luz sea más o menos intensa, es decir, de que llegue más o menos energía. La intensidad de la luz es la cantidad de energía que llega aquí por unidad de tiempo y de superficie. Si tú pones una luz, ¿vale? De cierta, no sé, suponte que tienes aquí un metal, el que sea, pongamos que es cobre, ¿vale? Y pones aquí luz roja y no observas efecto fotoeléctrico. Y tú dices, pues voy a aumentar la intensidad de esa luz roja. Aumentas, nada. Sigue aumentando, nada. O sea, por mucho que aumentes, no va a producir efecto fotoeléctrico. Eso era muy curioso, ¿eh? Sí, entonces, por mucha energía que yo ponga aquí, no consigo arrancar electrones. Era una cosa que no se podía explicar con la física clásica, porque con la física clásica, pues uno diría, a ver, los electrones están ligados al núcleo por fuerzas electrostáticas, ¿vale? Es decir, ese electrón está ahí dando vueltas alrededor del núcleo, atraído por la fuerza de Coulomb. Si yo le doy a ese electrón suficiente energía, pues podría arrancarlo, ¿no? Era lo que cabía esperar. Entonces resultaba muy extraño que por mucho que aumentase la intensidad, no se produjese el efecto. Salvo, o sea, si tú en lugar de aumentar la intensidad, lo que aumentaba era la frecuencia, es decir, cambiaba la luz roja, la ponías por luz ultravioleta, y entonces sí se producía efecto fotoeléctrico. Era curioso, es decir, el fenómeno dependía de la frecuencia de la luz, no de la energía que lleva esa luz, no de la intensidad. ¿Vale? Bien, más cosas. Claro, una vez se produce el efecto fotoeléctrico, es decir, una vez has puesto una luz cuya frecuencia es superior a la frecuencia umbral, entonces sí se observa que a mayor intensidad, a mayor intensidad de la luz, más corriente detectas aquí. Es decir, estás arrancando más electrones, eso sí, ¿vale? Pero siempre y cuando superes la frecuencia umbral. Bien, y ya por último mira, se pone aquí se coloca una fuente de tensión con polaridad, pues como veis, bueno, se pondría para que pueda frenar esta emisión. Es decir, bueno, aquí en el libro está puesto el polo negativo aquí. Entonces, si yo quiero frenar, tendría que poner el polo negativo aquí, el positivo aquí, para que estos electrones cuando lleguen aquí se encuentren con un campo eléctrico o establezcamos aquí un campo eléctrico contrario, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir, esto ahora lo voy a explicar con un dibujo que he hecho, un esquema. Se coloca una fuente de tensión aquí para poder determinar la energía y la velocidad de esos electrones. ¿Vale? Dice aquí, modificando el voltaje externo, podemos invertir la polaridad de las placas. Entonces podemos conseguir que cese la emisión. Es decir, si estos electrones salen de aquí con cierta energía, cierta velocidad, si tú ahora con una fuente externa colocas aquí un campo eléctrico que haga que frene esos electrones, pues yo puedo, variando la tensión que hay aquí, consigues detener esa emisión. Y eso te va a servir, ¿vale?, para calcular la energía, como vamos a ver ahora después. Eso se llama potencial de frenado. Es decir, el mínimo potencial que tú pongas aquí, potencial eléctrico, para que se frene la emisión, se llama potencial de frenado. Y también se observa que el potencial de frenado depende de la frecuencia.
Sí, depende de que la luz sea roja o azul o ultravioleta o lo que sea, ¿vale? Bueno, voy a poner ahora este diagrama que he hecho para explicar lo del potencial de frenado, porque en el libro no lo deja muy explicado. Bien, vamos a poner esto en pantalla, modo lectura. Bueno, aquí tenemos, esto sería una placa de esas que hemos visto y aquí otra placa. Lo que pasa es que he puesto al revés de cómo está en el libro. Bueno, antes de eso voy a poner una simulación para que lo veamos, cómo ocurre. Bueno, esta simulación se llama efecto fotoeléctrico. También está sacada de la página esa de FET Colorado. Está programada en lenguaje Java, entonces hay que descargársela y ejecutarla. Y para eso tienes que tener instalado en el ordenador el software correspondiente de Java para poder ejecutar esto. Bien, aquí tenemos un tubo de vacío con dos placas, ¿veis? Aquí está la luz. Aquí podemos cambiar la intensidad de la luz y la frecuencia, ¿veis? Del ultravioleta e infrarrojo. Bueno, la frecuencia no, la longitud de onda. ¿Vale? Bueno. Entonces, ahora mismo, aquí se ha puesto también, esta es la fuente de voltaje externa, que ahora vamos a ver para qué sirve. Bueno, ahora mismo no hay efecto fotoeléctrico porque no se está emitiendo ninguna radiación, veis que pone aquí 0%. Voy a aumentar la intensidad. Empezamos a ver cómo se arrancan electrones, ¿veis? Sí. Se ilumina esta placa metálica y esta placa empieza a emitir electrones. Estas bolitas que estáis viendo son electrones. Son muy pocos y no se miden por ahora. Voy a aumentar la intensidad. ¿Veis? Ya empieza aquí a identificarse una corriente. En este caso 0,018. Si yo aumento la intensidad, pues va aumentando la corriente. ¿Veis? Cada vez se arrancan más electrones. Es decir, el aumentar la intensidad de la luz incidente hace que salgan más electrones despedidos. ¿Vale? Bueno, ahora si yo cojo y aumento la longitud de onda, es decir, disminuyo la frecuencia, llegará un momento en que ya no habrá efecto fotoeléctrico. ¿Veis? Ya no hay efecto fotoeléctrico. Bueno, hay un poquito. Ya deja de haber efecto fotoeléctrico. Estoy poniendo luz verde amarilla. ¿Veis? Y ya no hay efecto fotoeléctrico. Yo puedo aumentar la intensidad de lo que quiera, que no hay efecto fotoeléctrico. Esto era lo que se observaba. Es decir, por mucho que aumente la intensidad, cuando la radiación no tiene la frecuencia adecuada, no hay efecto fotoeléctrico. ¿Veis? Vamos a dejarlo al 50%, más o menos. Y ahora voy otra vez a aumentar la frecuencia, es decir, disminuyo la longitud de onda. ¿Veis? Ya tenemos otra vez efecto fotoeléctrico. Ahí lo tenemos. Y si os dais cuenta, si yo sigo aumentando la frecuencia, no veo más fotoelectrones. Los fotoelectrones son los electrones emitidos. No veo más fotoelectrones por aumentar la frecuencia. ¿Veis? No se observa que haya más. Bueno, a ver la simulación. Lo que sea. Bueno, sí parece que hay más. Bueno, la intensidad es lo que hace aumentar. Y yo dejo esto en 400 nanómetros. Aumento la intensidad y ahí es donde ya sí debo de ver un aumento de los electrones, que se aprecia aquí como un aumento de la corriente. Disminuyo la intensidad, disminuyo la corriente, ¿veis? 0,025. Aumento la intensidad, aumenta la corriente.
la simulación permite ver los fotones. ¿Veis el proceso? Es decir, ahora estamos viendo la radiación como una emisión de partículas, se llaman fotones. Esos fotones son los que llegan aquí y van arrancando los electrones. Bueno, aquí se pueden hacer gráficas también. Puedo controlar el número de fotones luego de la intensidad. Bueno, porque la intensidad hemos dicho que es proporcional al número de fotones. Bueno, voy a poner otra vez así. Y ahora vamos a ver esto. Mira, yo ya estoy viendo el fenómeno. ¿Cómo ocurre? Tengo cierta frecuencia, cierta intensidad y detecto cierta corriente. Ahora yo lo que quiero es calcular la energía que llevan esos electrones, con la velocidad con la que salieron. ¿Cómo lo consigo? Pues con esta fuente externa. Esto tiene pinta de una pila, ¿veis? Este sería el polo positivo, este el polo negativo. Entonces, si yo ahora cojo la pila y pongo el polo negativo aquí y el polo positivo aquí, es decir, invierto la polaridad, entonces estoy poniendo un campo eléctrico aquí, hacia allá, o sea, de izquierda a derecha, que va a frenar a esos electrones, porque si el campo eléctrico va de izquierda a derecha, la fuerza eléctrica va a ir de derecha a izquierda. Es decir, yo ahora cojo esto y cambio la polaridad, ¿veis? Menos 0,60 voltios. ¿Veis cómo se están frenando los electrones? Pero todavía están llegando. Todavía hay corriente, 0,031. Vamos a aumentar un poquito el voltaje ahora. Ahí hemos llegado a 0. ¿Veis? Es decir, los electrones son arrancados, pero no consiguen llegar a la otra placa. ¿Veis que la placa tiene aquí unos signos menos y aquí positiva? Y al poner esta fuente externa, estoy poniendo yo un campo eléctrico hacia allá, que me frena los electrones. Entonces, este potencial externo que estoy aplicando se llama potencial de frenado. En este caso sería de 1 voltio, menos 1 voltio, ¿vale? Bueno, esto aquí, ¿cómo lo vemos? Mirad, esto es lo que he puesto, ¿no? Esta es la situación cuando estoy aplicando el voltaje externo. Esto representaría la pila esa que he puesto aquí, ¿veis? Ahí, polo positivo, negativo. Placa positiva, placa negativa. Vale. Entonces, he puesto un campo eléctrico así. Está aquí representado con estas líneas de campo rojas con E. Entonces, esta placa estará en potencial V1 y esta placa en potencial V2, que es la diferencia de potencial que hay entre los extremos de la pila, de la fuente externa de tensión. Bien, las placas están separadas a una distancia delta de S. Y aquí tenemos un electrón que sale aquí arrancado, lo representa con una bolita verde, sale arrancado con una velocidad v y se desplaza hacia allá, pero como la fuerza eléctrica está actuando hacia la izquierda, no lo he dibujado para no recargar más el dibujo, pero la fuerza eléctrica estaría dirigida hacia la izquierda, ¿no? Pues esa fuerza va haciendo un trabajo sobre él y lo va frenando, de tal modo que llegaría aquí con velocidad cero, que es lo que veíamos que estaba pasando aquí. ¿Veis? Que llegan ahí ya. Voy a poner un poquito menos, a ver si llegan. Bueno, ahí ya. Ahí, más o menos. Todavía llegan algunos. Bueno. A ver, esto es una simulación, ¿eh? En fin. Bueno, es que me gustaría que llegaran aquí. Bien, pero bueno, llegan y ya se frenan, ¿veis? Bueno, más o menos están casi llegando a la placa. Pero se frenan. Bien, pues esta es la situación. Entonces, pongo aquí, fuerza que actúa sobre el electrón. Pues la carga del electrón por E. La carga del electrón es negativa, por eso la fuerza estaría dirigida hacia la izquierda. Y está frenando al electrón. Trabajo que el campo eléctrico ese realiza sobre el electrón. Como es un campo eléctrico constante, la fuerza es constante, no hay que hacer ninguna integral, simplemente sería Fe por el desplazamiento. El vector de desplazamiento sería un vector que iría de aquí a aquí, tampoco lo he dibujado por simplicidad, pero bueno, tendría la misma dirección y sentido que E. Entonces, sustituyo Fe por Q sub E por E,
como I delta dr tiene misma dirección y sentido, pues su producto escalar es simplemente E por delta ds. Y bueno, pues sale, aquí lo he vuelto a poner, sale QE por E delta ds. Ese sería el trabajo que realiza el campo eléctrico para frenar este electrón. Que como Q sub E es negativa, este trabajo sería negativo. Y por aquello de que la carga se está moviendo contra el campo. Entonces, por otro lado, como esa fuerza es conservativa, sabemos que el trabajo que realiza el campo se puede poner como la carga por la diferencia de potencial. Q sub E por V1 menos V2. Esto ya en su momento lo estudiamos bien, hicimos problemas. Bueno, esto viene de aquí, ¿no? De que el trabajo es igual a la menos variación de energía potencial. Es decir, energía potencial 1 menos energía potencial 2. Y energía potencial se puede poner como Q sub E por V1. Bien. Entonces, si yo igualo esto de aquí a esto, ¿veis? Y esto es el trabajo, tengo esta expresión. Por otro lado, también sé que, según el teorema de la energía cinética, el trabajo que realiza esa fuerza será igual a la variación de energía cinética. Pero ¿cuál es la variación de energía cinética? Pues energía cinética final, 0, porque llega aquí con velocidad 0. Energía cinética inicial del electrón, 1 medio mv cuadrado. ¿Veis? Por eso he puesto aquí 0 menos 1 medio mv cuadrado, más electrón, velocidad de electrón al cuadrado. Entonces, igualo esto, porque esto no me... Esta parte de aquí no la voy a utilizar, ¿vale? Pongo Q, igualo esto de aquí a esto de aquí. Y sale esta expresión. Dado que, bueno, ahora multiplico ambos miembros por menos 1. No perdamos de vista que la carga del electrón es negativa. Entonces multiplico esto por menos, y esto también, se va aquí el menos. Menos Q sub E, que es pues, el valor absoluto de la carga del electrón, lo que muchas veces ponemos como E, simplemente. Pues sale esto de aquí, que Q sub E por V1 menos V2 es igual a la energía cinética que tenía el electrón cuando salió. Es decir, una manera de poder cuantificar, medir la energía cinética del electrón sería a partir del potencial de frenado. ¿Vale? Es decir, yo cojo y pongo en mi montaje experimental, como habéis visto aquí en la simulación, pongo una fuente de tensión conectada variable, no como una pila, que una pila tiene una tensión fija, y voy variando hasta que detenga el efecto fotoeléctrico, una vez ya se esté produciendo, y obtendría ¿veis? O sea, yo aquí puedo medir menos 0,80 voltios, pues con esa medida me vengo aquí y podría calcular el potencial de... bueno, eso sería el potencial de frenado. Podría calcular la velocidad de los electrones y su energía cinética. Cosa que no puedo medir directamente porque yo no puedo medir la velocidad, no puedo medir así directamente la energía cinética de estos electrones ni su velocidad, ¿vale? Lo hago así, de manera indirecta. Bueno, esto lo he querido explicar porque en el libro no se... O sea, se da ahí por sabido, no se detalla. Esto no se va a pedir como cuestión ni como problema. Lo que sí quiero que sepáis es eso, que para medir la energía cinética del electrón, esa energía cinética del electrón sería E por el potencial de frenado. Y he querido hacerlo aquí para que se entienda por qué. ¿Vale? Esta línea discontinua representa la trayectoria del electrón. Entonces, volvemos al libro. Aquí, ¿veis? Esta era la fuente de tensión externa. Esta que se coloca para que puede cambiarse la polaridad, para medir el potencial de frenado que está relacionado con la energía cinética de los electrones. Bueno, pues ahora ya vamos a ver la explicación cuántica del efecto fotoeléctrico. Explicación que dio Einstein, ¿vale? Haciendo uso de la teoría de Planck, esa teoría que hemos dicho antes de que la energía electromagnética se absorbe o se emite en forma de paquetitos de energía llamados cuantos o fotones. Bien, entonces la explicación que dio Einstein fue la siguiente.
él toma la idea de Planck y dice, bien, consideremos que la radiación que llega al metal está compuesta de partículas de energía, que se llaman fotones. Entonces, el proceso de arranque del electrón de su átomo es un proceso que ocurre cuando un fotón con la suficiente energía incide o choca contra ese electrón, y si la energía que tiene ese fotón es superior a la energía de ligadura que tiene el electrón con el átomo, entonces el electrón sale emitido con cierta velocidad. Si la energía que tiene el fotón no es lo bastante grande, ¿vale?, el electrón no sería arrancado. ¿De qué depende la energía del fotón? Pues de la frecuencia, como decía Planck. Por eso observamos que la frecuencia tiene que tener cierto valor mínimo para que la emisión fotoelectrónica se produzca, ¿vale? Esto sería algo así como, imaginar que, no sé, tú tienes una cantidad de dinero, pongamos 100 euros, ¿vale? Vas a un centro comercial, a una tienda, donde venden dispositivos electrónicos. No sé, te quieres comprar, por ejemplo, pues un teléfono móvil, ¿vale? Y tienes 100 euros. Entonces tú llegas, te fijas en los modelos que hay, te fijas en el que más te gusta y le dices al dependiente, quiero este teléfono. El dependiente te dice, por supuesto, ahora mismo te lo preparo. Y te dice, son 135 euros. Entonces tú dices, yo solo tengo 100. Entonces diría el dependiente, no te lo puedo vender. Lo siento, pero con 100 euros no te lo puedes llevar, ¿vale? Es decir, no tenías suficiente dinero para comprar ese teléfono. Te podrás llevar otro que tenga un precio inferior a 100 euros. Entonces, si tú quieres llevarte ese teléfono que decíamos que costaba 135 euros, pues tendrás que ir con al menos 135 euros o más. Por ejemplo, si vas con 150, pues te compras tu teléfono y te sobran 15 euros, que los puedes emplear para cenar, por ejemplo, o para ir al cine. Pues aquí ocurre lo mismo. Si la luz si los fotones de luz no tienen suficiente energía, no arrancan el electrón. Por eso se observaba que el fenómeno solo se produce cuando la frecuencia supera el número el valor de energía mínimo, el valor de frecuencia mínimo, quiero decir. Bueno, es que está relacionado el valor de frecuencia con el valor de energía. Y si los fotones no tenían suficiente energía y tú aumentabas la intensidad, daba igual, porque lo que estaba aumentando era el número de fotones que estabas enviando allí, ¿vale? Pero no estabas aumentando la energía del fotón. Siguiendo con la analogía del teléfono móvil. Supongamos que tenemos en la tienda ese teléfono que decíamos que costaba 135 euros. Bien, y ahora llega una persona con 100 euros. No lo puede comprar. Luego llega otra con otros 100 euros. Tampoco. Y pueden llegar incluso a la vez 20 personas. Pero esas personas no van a juntar su dinero ni van a... Porque cada una su objetivo es llevarse el teléfono. Entonces, pues llega allí 20 y decir, a ver, queremos este teléfono. Bueno, pero ¿alguien tiene alguien tiene al menos 135 euros para comprarlo? No. Todos venimos con 100 euros. Pues entonces, ninguno puede comprarlo. ¿Vale? Ninguno. Aunque mande 1000 personas, cada uno con 100 euros, ninguno podrá comprar el teléfono porque ninguno tiene más de 135 euros. ¿Vale? Pues aquí pasa igual. Si la frecuencia umbral era, pues, no sé qué valor de hercios, pues puedes mandar todos los fotones que tú quieras, que como tengan menos energía, no producen efecto fotoeléctrico, ¿vale? O sea que esta idea de Planck de que la energía está cuantizada, de que la radiación electromagnética se puede estudiar, se puede interpretar como emisión de partículas de energía, explica el fenómeno. Bueno, esta aplicación, ya digo, la hizo Planck, la hizo Einstein utilizando esa idea de Planck. Entonces, la energía necesaria para arrancar el electrón de su átomo se llama trabajo de extracción o función de trabajo. Se representa como W extracción. En química habéis estudiado esto también.
Esto se llama energía de ionización o potencial de ionización. Es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo, el mismo concepto. Se puede llamar de todas estas maneras: trabajo de extracción, función trabajo, potencial de ionización, energía de ionización. Pues claro, cuando tú ionizas un átomo, lo que estás haciendo es arrancándole un electrón. Ya sabéis que el potencial de ionización es una propiedad periódica de los elementos, ¿eh? Va variando periódicamente, ¿eh? Y tiene un patrón de variación en cada grupo y en cada periodo. Su valor suele ser del orden de los electronvoltios. Un electronvoltio era 1,6 por elevado a menos 19 julios. Bueno, pues ya con esta explicación que hemos dicho, el tratamiento matemático es muy sencillo. Es simplemente un balance de energía, ¿vale? Sería la energía que tiene el fotón, porque, a ver, una cosa que no he dicho. Entonces, el proceso este de arranque de electrones es un proceso que ocurre individualmente. Es decir, un fotón arranca un electrón. Es un proceso uno a uno. Si envías 1000 fotones, pues esos 1000 fotones te arrancan 1000 electrones, ¿vale? Entonces, el proceso individual sería la energía que tiene el fotón. O sea, aquí vamos a aplicar principios de conservación de la energía, que siempre se cumple. La energía que tiene el fotón incidente, que es H por F, ¿en qué se emplea? Pues en extraer el electrón, o sea, trabajo de extracción del electrón, y lo que sobre, si es que sobra, en darle energía cinética al electrón, ¿vale? Como lo del teléfono móvil de antes. 150 euros sería la energía del fotón incidente. 100 euros, 135 para comprar, a ver, estoy diciendo 150 es la cantidad que uno lleva en su cartera. Emplea eso, 135 en comprar el teléfono y los 15 euros restantes pues para irte al cine, ¿vale? ¿Qué pasa si llevas solamente 135? Pues lo único que es que te dan el teléfono y ya está, no tienes para más nada. Es decir, si la frecuencia del fotón incidente coincide justamente con la frecuencia umbral, entonces este término sería cero. ¿Veis? Por eso el trabajo de extracción es H por la frecuencia umbral. Es decir, es la energía mínima que hay que dar para sacar el electrón sin velocidad. Bueno, o sea, si energía del fotón coincide con esta, arrancaría el electrón, pero se quedaría ahí sin velocidad, sin energía cinética. Esta es la ecuación de Einstein de explicación del efecto fotoeléctrico, que es un balance de energía, como veis. En función del potencial de frenado, antes aquí os puse, esto lo pondré luego en documentos, en Edmodo, hemos puesto antes que la energía cinética del electrón es la carga del electrón por el potencial de frenado, ¿no? Pues veis, esto sería aquí, lo tenemos. En lugar de poner ya en función del problema que te propongan, pues pones esta ecuación o esta. ¿Vale? Y ya con esto puedes calcular perfectamente todo lo que te pidan en un problema. Bueno, esta representación también es curioso verla. Mira, aquí se representa la energía cinética con la que se emite el electrón en función de la frecuencia para tres metales distintos: rubidio, potasio y sodio. Vamos a fijarnos en el rubidio. Como veis, hasta que no llegas a la frecuencia umbral del rubidio, no se produce emisión de electrón. A partir de ahí, si va aumentando la frecuencia, pues la energía cinética, lógicamente, va aumentando linealmente con la frecuencia, porque si tú despejas de aquí la energía cinética, pues depende linealmente con F, ¿vale? ¿Veis? Luego, para el potasio, pues tendría otro valor umbral, ¿veis? Y para el sodio otro. O sea, cada metal tiene un valor distinto de frecuencia umbral, claro, porque cada átomo es distinto. Eso ya lo sabéis vosotros, de que la energía de ionización pues depende de la carga del núcleo, del número de capas, en fin. Ya cada átomo en cuestión tiene un valor
porque un valor distinto de energía de ionización, porque la fuerza con la que atrae a ese último electrón, ya digo, depende de la carga, depende de la carga nuclear efectiva, al final, ¿no? Que la carga nuclear menos el apantallamiento que producen las otras capas de electrones intermedias. ¿Vale? Es decir, que es razonable ver que cada metal tendrá un valor distinto del trabajo de extracción y que por tanto tendrá un valor distinto de la frecuencia umbral. Entonces, problemas sobre esto se pueden poner de muchas maneras distintas, ¿vale? Pero siempre se aplica esta misma fórmula. Te pueden pedir la energía cinética, te pueden dar la energía cinética que te piden la frecuencia, en fin, pueden variar todo lo que quieran, pero siempre con esta ecuación. Para ilustrar esto voy a poner un problema que es bueno, no, aquí no he escrito la página. A ver, el problema es el 4 de la página 190, eso. 4 de la página 190, entero, ¿vale? Bien, dice así, digamos, es la última página. Este es un problema del año pasado. Vamos a hacerlo entero, cuestión y problema. Dice, explica el proceso de conservación de la energía que tiene lugar en el efecto fotoeléctrico. Bueno, pues, ¿el proceso cuál es? Pues este de aquí. Ecuación de Einstein. La energía que lleva el fotón incidente se emplea una parte en arrancar el electrón y el sobrante en darle energía cinética a ese electrón. ¿Vale? Dice, ahora, imagina que tenemos luz azul de baja intensidad y luz roja de alta intensidad. Ambas logran extraer electrones de un cierto metal. ¿Cuál producirá electrones con mayor energía cinética? ¿En qué caso habrá más electrones emitidos? Razones y respuestas. Bueno, la intensidad de la radiación es proporcional, este símbolo significa proporcional, directamente proporcional, al número de fotones. A mayor intensidad significa mayor número de fotones que están llegando. Esto, a ver, si interpretamos la radiación electromagnética como onda, pues la intensidad es directamente proporcional a la amplitud al cuadrado. Pero si lo interpretamos como una emisión de fotones de partículas de energía, la intensidad sería proporcional al número de fotones. Porque si cada fotón tiene una energía, que esté llegando más o menos energía, ¿de qué va a depender? Pues del número de fotones que estén llegando. ¿Vale? Entonces, la luz azul, lo que dice aquí, dice luz de baja intensidad, luz azul de baja intensidad y luz roja de alta intensidad. Entonces, esa luz azul tendría menos fotones, pero su frecuencia es mayor, porque la frecuencia de la luz azul es mayor que la frecuencia de la roja. La luz roja tendría más fotones, según lo que nos dicen, porque es de más intensidad, pero tendría una frecuencia menor. Entonces, la energía cinética con la que salen los electrones es HF menos el trabajo de extracción. Estamos hablando de un mismo metal, entonces el trabajo de extracción es el mismo. Pero esto, ¿para qué sería mayor? Para la luz azul. Porque la frecuencia de la luz azul es mayor que la frecuencia de la luz roja. Esto, el espectro electromagnético hay que sabérselo cualitativamente, al menos. Y dentro del espectro visible, la luz que menos frecuencia tiene es la roja. Y así subimos hasta la luz, hasta la violeta. Después ya viene el ultravioleta. O sea, un alumno de segundo bachillerato tiene que saber que el azul tiene más frecuencia que el rojo. Esto aquí, aquí en el libro, lo he visto yo antes. Aquí había, no, estaba antes. Aquí, ¿vale? Bien, esto, el espectro electromagnético. Esto hay que sabérselo, como ya dijimos en un vídeo anterior. Mira, ¿veis? Del espectro electromagnético, en el espectro visible, debes saber que el violeta
es el que más frecuencia tiene, ¿veis? Luego ya vendría el azul, el verde, amarillo, naranja y rojo. El rojo es el que menos frecuencia tiene. Y en la longitud de onda va al revés, ¿eh? Por eso tú tienes que saber que la luz azul tiene más frecuencia que la luz roja. Si no sabes eso, no podrás contestar a esta cuestión. Entonces, como esto es mayor para la luz azul, el resultado será que los electrones emitidos con la luz azul tendrán mayor energía cinética. ¿En qué caso habrá más electrones emitidos? Bueno, pues tendrá en el caso de la luz roja. Claro, porque dice el enunciado que ambas producen efectos fotoeléctricos, es decir, ambas tienen una frecuencia superior a la umbral. Como la luz roja tiene más fotones, pues se van a extraer más electrones, aunque esos electrones tendrán menos energía. ¿Vale? Bueno, y ahora el problema dice: la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de una lámina de un metal es de 1,0 por elevado a menos 18 julios. Bueno, pues esto es el trabajo de extracción, o la energía de ionización. Determina la frecuencia umbral de este metal y la longitud de onda correspondiente a la misma. Bueno, pues tenemos aquí la ecuación, veis, he puesto trabajo de extracción 1,0 por elevado a menos 18 julios. Esto es H por la frecuencia umbral. Pues despejo frecuencia umbral, ¿veis? Trabajo de extracción entre H, opero 1,5 por elevado a 15 Hz. Ya está, súper sencillo. ¿Qué quiero la longitud de onda? Bueno, la longitud de onda es C partido por la frecuencia. Esto lo sabemos del tema de ondas. Pues divido 3 por elevado a 8, que es la velocidad de la luz, entre esta frecuencia que acabo de obtener, el resultado 2,0 por elevado a menos 7 metros. Ya tengo la frecuencia umbral y la longitud de onda umbral a partir del trabajo de extracción. ¿Veis? Ahora dice: si se incide con una luz de longitud de onda 0,85 por elevado a menos 7 metros, ¿qué energía cinética máxima tendrán los electrones extraídos? Bueno, pues la energía cinética, cojo esto de aquí, despejo la energía cinética, será HF menos trabajo de extracción. En lugar de poner HF, voy a ponerlo como HC partido por lambda, porque me dan la longitud de onda, ¿vale? Entonces, HC partido por lambda, aquí está, menos el trabajo de extracción. Ya está. Sustituyo los numeritos, opero y me da 1,34 por elevado a menos 18 julios. Si lo quiero poner en electronvoltios, que no hace falta, pero bueno, si quiero hacerlo, divido entre 1,6 por elevado a menos 19 julios y ya lo tengo. 8,4 electronvoltios sería la energía cinética de esos electrones. Fijaros que la longitud de onda que me están dando ahora, 0,85 por elevado a menos 7, ¿cómo es? ¿Es mayor o es menor que la longitud de onda umbral? Es menor, ojo. La frecuencia para que se produzca efecto fotoeléctrico, la frecuencia tiene que ser mayor que la frecuencia umbral. Pero si hablamos de longitudes de onda umbrales, la longitud de onda tiene que ser menor que la longitud de onda umbral. Porque la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, cuidado con eso. ¿Veis? Por eso, si la longitud de onda umbral era 2 por elevado a menos 7 metros, se producirá efecto fotoeléctrico si la longitud de onda de la radiación que incide es menor a esta. O equivalentemente, si la frecuencia es superior a 1,5 por elevado a 15 hercios. ¿Vale? Como veis, son muy sencillitos los problemas de efecto fotoeléctrico. Bueno, este realmente es sencillo. Hay otros que pueden ser más complicados. Haré otro vídeo con más ejemplos, ¿vale? Pero este ha servido para ilustrar lo que he explicado. Bueno, pues el efecto fotoeléctrico es algo que hay que conocer muy bien. Se va a preguntar seguro, en el examen. Así que estudiad muy bien esta página, el apartado 1-2 completo. Las características del fenómeno que se preguntan, o que hacen falta para responder razonadamente a cuestiones. La interpretación de Einstein con su ecuación, ¿vale? Eso es lo que hay que saber muy bien del efecto fotoeléctrico. Y esto que he puesto yo aquí, que era para explicar la relación que hay entre la energía cinética del electrón y el potencial de frenado, que no hay que saber deducirlo, pero lo he puesto para que se entienda. Y esta simulación, que la podéis descargar de la página de FET Colorado,
si queréis experimentar, ¿vale? Bueno, pues ya está. Si hay dudas sobre esto, ya se resolverán en la videoconferencia o a través del modo. Con esto ya finalizamos el vídeo.